Pues ya hablábamos de lo que se viene en este paquete económico por parte del gobierno del Estado. Dicho sea de paso, a ver, la principal argumentación es generar reducción de carga por parte del Estado de San Luis Potosí hacia la Federación, aunque por cierto el presupuesto para San Luis Potosí por parte de la Federación pues ya está ahí, ¿no? Ya está asignado. Ayer se aprobó este paquete económico de la Federación en la Cámara de Diputados y ese ya quedaría perfectamente solventado. Pero a ver, todos estamos de acuerdo. Por supuesto, las entidades federativas, los municipios tienen que buscar cómo hacerse de recursos propios. Sin embargo, tienen que valorar también cuáles serían los mejores mecanismos. En las buenas noticias, pues las licencias van a seguir siendo gratis. No viene replaqueo para el 2025, entonces los vehículos que están plaqueados están librados de esta situación, pero sí vienen otra serie de cuestiones que vale la pena analizar. Primero, pues esto que decíamos, cambio de propietario y cualquier trámite que se lleve a cabo como derechos vehiculares, se tomará el precio factura de los vehículos, una parte que se venía realizando además, por cierto, de esta manera. En segundo lugar, los impuestos nuevos, que son los que han llamado la atención. Se crece 1% el impuesto sobre el hospedaje, o es la propuesta del gobierno del Estado. Un 3% de gravamen a quien venda inmuebles, a quien decida vender alguna propiedad, y un aumento a las bebidas, un impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Qué representa esto, licenciado Jorge Chazal? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, pues pone en evidencia la necesidad que tiene el gobierno del Estado de conseguir dinero y lo poco que saben de la materia fiscal. Esto es básicamente lo que se pone de manifiesto en esto. A ver, comencemos por el tema del aumento al impuesto sobre el hospedaje. Lo decíamos, a ver, hay una competencia no nacional, internacional por atraer el turismo. Si de algo se han quejado los prestadores de servicios turísticos de San Luis Potosí es que no se ha dado la promoción para atraerlos, para que llegue el turismo a San Luis Potosí, y ahora le vas a poner un incremento mayor, un incremento al impuesto que se les cobra por el hospedaje. ¿Qué consecuencias, qué efectos puede tener esto? A ver, vale la pena recordar que el impuesto de hospedaje, cuando se crea, se señala la creación de un fideicomiso para administrar este impuesto y que además las finalidades del fideicomiso fueran el promover turísticamente al Estado. Posteriormente, algo empezó a pasar, que pues ya el dinero no llegaba al fideicomiso, el fideicomiso dejó de ser operativo y finalmente, bueno, se está queriendo aumentar un impuesto que tenía un destino específico, que dice la exposición de motivos que sigue teniendo ese sentido específico, pero que en la realidad no se aplica. A ver, pensar que, por ejemplo, por construir una arena como la Arena Potosí, nos convertimos en polo turístico, es absurdo. Que esa fue una justificación. Sí, pero lo que pasa es que el ser un polo de atracción turística tiene que revestir muchos aspectos. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Huasteca tenemos zonas que en nada le envidian, por ejemplo, a países como Costa Rica para turismo de aventura. Y no requieren gran inversión. La diferencia es que en Costa Rica tienes resuelto el tema de los servicios elementales para los turistas que van a esas zonas. Tienes instalaciones sanitarias, tienes lugares donde eventualmente puedan albergarse, tienes tiendas que venden aquello que puede ser una necesidad en ese momento, etcétera. Y acá lo cierto es que si no ha sido por la iniciativa privada, incluso, y hay que decirlo, iniciativa privada que ni siquiera era potosina, porque en su momento sí, la Huasteca era promovida por alguien que no era de San Luis Potosí, era una empresa queretana, pues resulta que nos damos cuenta de que en realidad la promoción turística no les interesa. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que no tiene una justificación. Pero además hay que pensar en un detalle. No es un impuesto que tenga que pagar el hotelero. Es un impuesto que va a pagar ¿quién se hospeda? ¿Quién se hospeda? Otra vez, y entonces, el que consume. El que consume. Y entonces lo que estás haciendo es que estás encareciendo el tema del hospedaje. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la competencia desleal, tanto de las aplicaciones como Airbnb, como quienes rentan ya de manera directa, sí, claro, por su cuenta espacios de 1, 2, 3, 5, 10 días, sin ningún problema, que no tienen ni los controles de protección civil, ni los controles sanitarios, que están dejando de lado la hotelería formal y que esos no cobran el impuesto. Ahora, una de las justificaciones dentro de la propuesta de paquete económico que presenta el gobierno del Estado es que tenemos un sector turístico en crecimiento que necesita mayor inversión para consolidarse como motor económico del Estado. Yo pregunto, las cifras no nos hablan de un incremento en el arribo de turistas a San Luis Potosí. ¿Cómo pensar que el cobrarles más impuesto va a generar un mayor turismo?
Pues mira, si incremento de turismo significa que haces 2 torneos charros seguidos y vienen mucha gente a ellos, no es lo que debe de entenderse como... O es querer como pensar que turismo. los que vinieron a Luis Miguel todavía siguen aquí. Sí, claro, por supuesto. Pero además de que vengan a un espectáculo no es suficiente para que tú puedas pensar que tienes un flujo turístico que valga la pena. ¿Por qué? Porque no tienes un espectáculo cada semana, porque no tienes Ahora, seguidos incluso en ese mismo conciertos. sentido, considerando que esta clase de eventos pudieran potencializar el turismo, ¿no estamos con este aumento en el impuesto reduciendo la permanencia en San Luis Potosí? Porque ¿qué incentivo va a tener la gente para quedarse no solo la noche que viene al evento, sino un par de noches más en San Luis Potosí, conocer más nuestra ciudad, nuestro estado, etcétera, si les va a costar más el hospedaje? Mira, por supuesto que disuade y efectivamente podrán decir, bueno, pero ¿qué tanto es el 4%? Saber qué tanto es el 4%. Bueno, pues el 4%, perdón, si tú consideras que la habitación, por ejemplo, tiene un costo de 1,000 pesos diarios, por poner un caso, pues el 4% de 1,000 pesos, pues no es gravoso. Sí, pero entonces ya súmalo por 3 días. Y entonces ya empieza a ser, pues a lo mejor casi el precio de una comida, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay un efecto disuasor en el consumidor cuando ve que le están cargando un impuesto por dormir. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, el mismo consumidor sí dice, no, ¿sabes qué? Aquí no, porque me van a cobrar un impuesto por dormir. Oye, y luego va a empezar a suceder esto de, a lo mejor tenía una reunión de trabajo en San Luis Potosí, no me quedo a dormir. Me regreso en carretera, ya me voy directo. vuelo, no sé, pero no me quedo en San Luis porque me va a costar la noche. Y como lo decías, puede parecer una cuestión menor, pero el que te digan, mira, otras entidades cobran el 2, el 3%, y en San Luis Potosí te cobran el 4% sobre el hospedaje, pues ya va a ser un factor que sí pueda pesar, ¿no?, en la toma de decisión. Y más como lo decías, a ver, pensemos en una familia, ni siquiera hablemos de turismo de negocios, congresos y convenciones, porque lamentablemente no lo tenemos. Hablemos del turismo familiar. Familia que quiere venir Una aquí. familia que quiere venir, ¿cuánto tiempo te tomas de vacaciones? Pues por lo menos 3, 4, 5 días. Pero como lo decías, en la suma, pues vele aumentando lo que significa el impuesto y como también lo mencionabas, pues ya es una comida, ya es un traslado, ya es algo que podrías estar pagando y también se corre otro riesgo, licenciado, que ese tipo de familias, pues en vez de estar generando un hospedaje formal, van a estar buscando el hospedaje más barato y con el más barato también se genera la experiencia de lo que van a estar hablando que vivieron en San Luis Potosí. Por supuesto. Sí, claro. Pero además, tú ahorita mencionabas otros lugares donde te cobran el 2%, por ejemplo. Sí, y tienen mayor flujo de turismo. Claro. ¿Sí? Aquí hay una cuestión que es muy importante. Subir la tasa no es una de las formas de poder obtener más dinero. Aumentar la base contributiva, es decir, aumentar quienes van a pagar el impuesto, es otra forma. Entonces, lo puedes dejar en el 2% o en el 3%, pero haces promoción turística, vas a tener más gente que venga y entonces vas a recaudar más. Es lo que hemos hablado, por ejemplo, en el caso de ciertos impuestos al consumo, en donde tú dices, bueno, vamos a cobrar un impuesto al consumo, te lo va a pagar todo mundo, y entonces en lugar de subir el precio, de cargar de otra manera, te van a venir pagando todos los que compren ese producto, y entonces aumentas la base contribuyente pero casi de manera exponencial, sin subir el impuesto. Ahora vámonos con por la enajenación de bienes inmuebles. A mí me preocupa mucho esta parte porque lo hemos conversado en varias ocasiones con el delegado del Infonavit y, por ejemplo, él nos decía, pues lamentablemente no estamos colocando los créditos. Hay muchos trabajadores que tienen un crédito ahí, pero que no lo están ejerciendo porque no encuentran vivienda que esté a su alcance, que esté al alcance de sus posibilidades. Y viene esta nueva tributación para quien vende, que lo decíamos, pues otra vez no va a ser para quien venda, va a ser para quien compre porque se lo va a trasladar. ¿Qué va a representar esto en el sector inmobiliario en San Luis Potosí? Y sobre todo, híjole, es que cuando hablamos de comprar un inmueble, de lo que estamos hablando es del patrimonio de una familia, de lo que estamos hablando es del sueño, del anhelo de poder generar un espacio para nuestras familias. Y además con ciertas condiciones, Erika, porque van a gravar las ventas realizadas por personas físicas, no por personas morales. Entonces las empresas van a poder vender libremente sin tener que pagar este impuesto. Pero la abuelita que necesita el dinero y que quiere vender su casa. Exacto, el impuesto va a ser para personas físicas. Y el caso de la abuelita, además ahí hay otro detalle, porque dice que no causarán este impuesto las personas de edad mayor, los adultos mayores,
siempre y cuando se coloquen por abajo de un valor aproximado de 700,000 pesos la vivienda de que se trate y que sea su único bien. Es decir, prácticamente a mí me suena que a quien se está quedando en la calle no le van a cobrar el impuesto, ¿verdad? Sí, pero imagínate, a ver, vamos a poner el ejemplo, y creo que es muy común, ¿no? Los adultos mayores que se quedan en la casa que fue de su familia, pero que en algún momento dicen, necesito dinero, porque no tengo una jubilación, necesito dinero, tengo esta casa que ya me queda grande, híjole, pues me voy a comprar un lugarcito chiquito y vendo esta propiedad. Pero resulta que esa propiedad ahora ya cuesta 2,5 millones, 2 millones de pesos. Ya no está exenta. Y resulta que como ya compró el otro departamento, porque no se puede quedar sin dónde vivir, ya tiene dos propiedades. Sí. No va a quedar exento. No, pero además hay otra cuestión, que la base gravable del impuesto es la ganancia después de la ganancia. Es decir, tú tienes una casa que vale 2 millones de pesos y la vendes en 3. El impuesto sobre la renta lo vas a pagar sobre el 1,000,000 de pesos, que fue tu ganancia. Fue justamente el impuesto sobre la renta, grava la renta, es decir, grava lo que corresponde a la ganancia. Entonces, si tú ganaste 1,000,000 de pesos, te van a cobrar el 30% de impuesto sobre la renta. Perfecto. Entonces, te quedan 700,000 pesos. Este 3% que están proponiendo va a ser sobre los 700,000 pesos después de cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, es un gravamen sobre la ganancia que te queda después de pagar el impuesto de la ganancia. Híjole. De hecho, a ver, a mí me parece que ese es un impuesto sobre la renta más que evidente, yo iba a decir disfrazado, pero no, yo creo que es más que evidente, que es una especie de impuesto sobre la renta y que eso se va a caer en los tribunales porque estaría quebrantando el pacto de coordinación fiscal. ¿Y esto no se va a discutir en el Pleno? Digo, yo le preguntaba hace rato a Erika, si ve usted que esto lo van a poner a discusión los legisladores mismos. A ver, lo que pasa es que ahí tendríamos que tener 3 factores fundamentales. Uno, que lo entendieran. Ese me cuesta trabajo a mí pensar que lo han entendido bien. Ajá. Segundo, que lo quieran hacer. Ajá. Porque realmente los diputados lo que hacen es que discuten las cosas dependiendo de sus intereses personales. Podríamos en ese sentido preguntarle al alcalde Enrique Galindo qué piensa que le hayan rechazado, por ejemplo, algunas de sus contribuciones, a lo mejor porque no llegó a acuerdos con algunos de los diputados. Entonces, a mí me parece que hay que ver si lo quieren hacer. Y tercero, hay una cooptación tal en el Congreso del Estado que las voces que se puedan levantar, pues también poco importa que lo digan, ¿no? Y además, bueno, también hay que decirlo, probablemente después de que se publique y que se empiece a cobrar y que los empresarios anuncien que se van a ir a los amparos, van a venir acciones del gobierno del Estado para decir que a cómo están fregando. Claro. Oye, pero es que me venía a la mente que en algún momento el gobernador habló de esto, de lo encarecida que estaba la vivienda en San Luis Potosí y dijo que esto no podía ser así, que tenía que estar al alcance de la clase trabajadora, de los ciudadanos. Y parecería que hoy, lejos de generar incentivos para que esas viviendas estén al alcance de los trabajadores, se está caminando en sentido contrario. Sí, porque efectivamente, te digo, se está encareciendo. ¿Qué va a pasar? Tú haces tu cálculo, dices, bueno, yo voy a pagar tanto de impuesto, voy a subir el valor para salir con lo que yo espero obtener de la vivienda, y sobre eso, pues cálculale un 3% más. Claro que encarece la vivienda, por supuesto que encarece. Pero además la vuelve invendible, porque a ver, algo que nos han dicho los profesionales inmobiliarios es, ¿hay un déficit de vivienda? Sí, muy fuerte. No hay suficientes viviendas para las personas y las familias que lo están necesitando y que las están buscando, pero las que se ponen a la venta no se venden, porque no hay el poder adquisitivo para comprarlas. Nos vamos a quedar con todas estas viviendas abandonadas que ya vemos, no solo en Avenida Venustiano Carranza, en Himno Nacional, en el mismo Salvador Nava, es decir, avenidas principales. Imagínate todas las que hay dentro de las colonias, dentro de los diferentes fraccionamientos en San Luis Potosí, que pues sí, la familia tuvo necesidad de venderla, pero no hay quien se la compre y se van convirtiendo en viviendas abandonadas. Sí, pero además hay otra cosa. A ver, son personas físicas a las que van a tener que contribuir con este impuesto. Eso quiere decir que si yo tengo una constructora, yo desarrollo un fraccionamiento, yo lo voy a hacer esa primera venta y yo no voy a tener que pagar ese impuesto. Pero sí lo van a tener que pagar. Oye, pero el argumento de este impuesto dice que es para ir, y utiliza una frase, ¿no? Para esas transacciones que son de quienes tienen más dinero, pues. No, los que tienen más dinero no van a pagar. No, los que tienen más dinero no van a pagar porque lo hacen a través de empresas. Claro. Y aquí se está grabando personas físicas. Déjenme aterrizarlo bien, porque ayer decía la diputada Dolores, es que no se va a afectar al grueso de la población.
como se quiso hacer con el ayuntamiento. Incluso así decía con el asunto de los parquímetros. Yo puedo durar todo el año sin pagar parquímetro. Exacto. Pero y acá, licenciado, no. es que sí se está haciendo una afectación también al grueso de la población. A todas las personas que tengan una casa, la quieran vender, los están afectando. Por supuesto que sí. O ni siquiera que la quieras vender hoy, que la veas como un patrimonio. Sí, claro. Porque en algún momento... A ver, y le doy otro escenario, compañeros, el del Airbnb. He visto cómo se ha dado este fenómeno de, híjole, entrégame la casa, ya no la voy a rentar. Sí, porque ya comprar no pensemos, licenciado. Rentar. Híjole, me sale mejor hacer la Airbnb. Así que me entregas, en 2 semanas ya la preparo, todo está muy bien. Y uno va a decir, pues la casa completa. Ah, no. Ahora se renta por cuartos, por habitaciones. Ah, baño compartido, cocina compartida y hay 4 o 5 personas. Es un fenómeno que se conoce como co-living. Por ejemplo, en España es todo un problema. Y que ya está generando problemones. En China también es un problema y genera problemas. Y por supuesto que este tipo de cosas permiten o fomentan que se dé ese tipo de acciones. Oye, pero mira, es que las justificaciones, y me quiero detener en ellas porque lo que nos dices, licenciado, es que en realidad el efecto va totalmente en sentido contrario de lo que la justificación plantea. Lo que dice la justificación es que desde el punto de vista social, el impuesto promueve la equidad fiscal al gravar operaciones realizadas principalmente por personas con alta capacidad económica. Pero ya nos decías, no es cierto, porque las personas con alta capacidad económica lo meterán a través de empresas y no como personas, y entonces no tendrán que pagar este impuesto. Pero además dice, sin afectar a sectores vulnerables gracias al diseño progresivo que contempla exenciones para transacciones menores y para adultos mayores. Pero ya nos diste las especificaciones y entonces resulta que tampoco va a beneficiar a los sectores más desprotegidos, que incluso una persona, lo decíamos, adulto mayor con gran necesidad, pues tampoco entraría en una exención como esta si no cumple con los términos que están ahí establecidos. Pero además menciona que en términos económicos este impuesto va a incentivar la formalización del mercado inmobiliario. Y a mí me preocupa mucho que pase totalmente lo contrario, porque a ver, alguien que se ponga listo va a decir, como ya lo mencionabas, no lo hago como persona física, lo hago como persona moral, y entonces ya le dieron la vuelta. O alguien más dirá, pues nos ponemos de acuerdo, le buscamos el modo. No está llevando incluso más bien a la informalidad en este tipo de transacciones. Te lo voy a poner con un ejemplo. Prohíben en la Constitución los vapeadores. ¿Qué va a pasar? Que se van a seguir usando, que se van a seguir consumiendo, aunque esté en la Constitución. ¿Por qué? Porque va a propiciar un mercado negro. Las prohibiciones no formalizan. Yo no veo que ahora que se dijo que se iba a incorporar en la Constitución lo del tema de los vapeadores, hayan salido con cajas que los venden y dicen, oh sí, claro, ya están puestas en la Constitución, ya está no prohibido. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces una prohibición no formaliza, un impuesto no formaliza. Porque además, vamos a pensar que si los impuestos formalizaran, ¿por qué no les cobran impuestos a los comerciantes ambulantes? Digo, si esa es la forma, eso no es popular. Si esa es la forma de formalizar, bueno, pues entonces que le cobren impuestos a los comerciantes ambulantes, ¿no? ¿Estamos cayendo en lo mismo? ¿Vamos a cobrarles a los que ya pagan porque es más fácil? Sí, claro, por supuesto. ¿Y los evasores fuera? Y los evasores, pues tranquilamente que sigan haciendo lo que quieran. ¿Qué sería más redituable? Y lo quiero llevar tanto al plano federal como al estatal, porque San Luis Potosí tiene un grado de informalidad altísimo, altísimo. Y son datos del INEGI, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Qué sería más redituable? ¿Qué generaría más ingresos? ¿El aumentar y generar estos impuestos o el ir justamente por esos que no pagan los impuestos? El formalizar a través de programas que te permitan la detección de evasores, áreas de oportunidad para regularizar situaciones, etcétera. Mira, un ejemplo. Obtener una licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial es difícil. Bueno, refrendarla es peor. Uy. Somos el único estado, por lo menos el único municipio que queda claro que se refrendan anualmente las licencias. Pero entonces resulta que para refrendar la licencia tienes que realizar una serie de trámites enormemente complejos en las instancias municipales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se permite, se tolera por parte de los inspectores que haya negocios que funcionen sin licencia. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea gente que le guste vivir al límite, no le guste pagar licencias, lo cierto es que complican tanto la emisión de las licencias que favorecen la informalidad.
Sin embargo, si hicieran un programa en donde dijera el municipio, vamos a tener un solo inspector, que con una sola visita de inspección va a dar información a todas las diferentes áreas para el trámite de la licencia. Hombre, tendrías licencias en pocos días y no tendrías ningún problema. Y así como eso lo podríamos llevar a todos los niveles de gobierno. Es demasiado complicado en San Luis Potosí hacer cosas. De entrada, gobierno del estado tiene una regla. Lo que le pidas por escrito no te lo contesta. Dice por ahí, no dejes nada por escrito. No lo estoy inventando. Podemos ver la gran cantidad de amparos que hay por derecho de petición, porque no se contesta por parte de las instancias de gobierno del Estado. A ver, licenciado, yo estoy consciente, y lo decíamos previo a que se presentaran las propuestas de presupuesto para el próximo año, que era muy importante que estados y municipios dejaran de extenderle la mano al gobierno federal. Que se animaran a recaudar. A buscar mecanismos de ingresos propios. Pero también me llama la atención porque en esta misma propuesta de paquete económico viene cuánto van a generar por concepto de impuestos y cuánto por concepto de ganancias o beneficios. Es decir, los gobiernos estatales tienen edificios que rentan, entiendo, tienen cuestiones a través de las cuales pueden cobrar, etcétera. Y la cantidad económica de lo que están generando es muy baja en comparación con lo que reciben de la federación y en comparación con lo que se obtiene vía de los impuestos. ¿No habría otros caminos, otras opciones para que realmente pudieran generar ingresos propios, pero otra vez sin cargarle la mano a los mismos que ya pagan impuestos? Si los impuestos, las contribuciones en general, se gastaran en lo que se deben de gastar, entonces no habría ningún problema en que los cobraran, porque se estaría recibiendo por parte de los que pagan un beneficio. Pero si no recibes ningún beneficio y encima te está costando, y además de que te está costando, son pocos los que pagan porque hay otros que lo pueden eludir, entonces hay una disuasión para la formalidad. Y hay una disuasión para que las actividades comerciales se puedan dar de buena manera. A ver, nosotros pensemos, por ejemplo, ¿cómo podría gobierno del Estado, olvidémonos del gobierno municipal, cómo podría gobierno del Estado poder tener una mayor recaudación? Hombre, pues no sé, a mí me parece que a lo mejor recuperando de servidores públicos mucho del dinero que se han llevado. Claro. Aplicando sanciones a aquellos que han ocasionado con negligencia en el ejercicio del servicio público quebrantos al Estado. A ver, a mí me resulta increíble que el día de ayer uno de los temas que había era pensar si los trabajadores del Poder Judicial del Estado iban a poder laborar o no, porque no tienen dinero para pagarle sus aguinaldos, cuando en realidad ese es un dinero que tendría que estar garantizado, ahí, porque además estaba presupuestado. Los fondos de ahorro, etcétera. Pero también el volver a cobrar lo que en su momento ahora se hizo gratuito, ¿no? Las licencias, todo lo que entiendo que se hizo una política de gratuidad, pero también la gratuidad nos está saliendo muy cara a los ciudadanos, porque de algo se tiene que estar pagando todo ello, ¿no? Los servicios de infraestructura también. Sí, digo, y además pensar que a lo mejor porque la licencia y las placas sean gratis van a venir los turistas a San Luis a hacer los trámites, pues también sería mucho. Híjole, finalmente yo me quiero detener y quiero que concluyamos con esta parte que tú decías, licenciado. ¿Hacia dónde se va ese dinero? ¿Hay garantía de lo que se va a comprar adicional en impuestos sobre el hospedaje? ¿Va a beneficiar el tema de la infraestructura turística, de la promoción, etcétera? ¿Hay garantía de lo que se va a cobrar en el tema de este impuesto por la venta de inmuebles? ¿Nos va a beneficiar de alguna manera? ¿Tenemos certeza de para qué se va a utilizar este recurso? Pues mira, yo no la tengo y no creo que haya mucha gente que la tiene. Y yo no quisiera pensar que van a fondear conciertos gratuitos con este impuesto, ¿no? Licenciado Jorge Chazal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está. Este paquete económico, por cierto, se discute en el Congreso del Estado el día de mañana. Sí. Esperan sacarlo adelante en una sola sesión, que yo no sé cómo le van a hacer, porque ahí también tienen agendada esta iniciativa, 2 iniciativas para aterrizar la reforma al Poder Judicial. Para el caso del Poder Judicial Estatal, tendremos que platicar de ello porque... Te lo digo muy fácil, van a rechazar la de Rubén Guajardo y van a aprobarla al gobernador. Sí. Uy, bueno, está esa, y hay un montón de temas. La Gaceta Parlamentaria publicada para el viernes es inmensa. A ver, ¿para qué les alcanza? Porque ya se quieren ir.
de vacaciones. Sí, se les viene el tiempo encima y además en el tema del presupuesto tienen fechas, así que tienen que sacarlo adelante. ¿Qué te decía la diputada Mireya Mancini? Hasta sábado y domingo, si se necesita. Bueno, pues vamos a ver cómo se saca adelante, no les vaya a ganar la prisa. Vámonos a la pausa, Jonathan.